Penitencia, a través de Fundación Reinserta, apoya a niños y niñas en contacto con la violencia. Ahora sí, yo creo que sacamos los tapetes rojos, la alfombra roja, porque no hay mucha gente que pueda yo decir que admiro a los niveles que admiro a Ricardo Rafael. Y hoy tenemos aquí en la sala a Ricardo Rafael. Estoy muy emocionada porque Ricardo y yo compartimos muchas pasiones, porque le puedo llamar pasiones, porque Ricardo eres un hombre apasionado de tu trabajo, eres un hombre apasionado de tu profesión, más allá del periodismo, de la justicia, me parece. Y hemos compartido desde entrevistar juntos a uno de los asesinos seriales más importantes que ha tenido este país, que voy a estar eternamente agradecida contigo por estar sentado aquí, literalmente aquí, el día que me tocó entrevistar al monstruo de Catepec, y hemos hablado de inocencia en prisión y de casos de inocencia en prisión y la brutalidad del sistema de justicia, pero también de alguna manera fuimos cómplices en tu gran investigación que ahora publicaste en este libro Fabricación, que es un libro maravilloso, que ahorita vamos a hablar de eso, que es la investigación que hiciste atrás del caso de Hugo Alberto Wallace, este caso de secuestro que fue muy emblemático en un México donde la gente estaba en desesperanza absoluta por la ola de violencia que venía. Hubieron ciertas figuras, entre ellas Isabel Miranda de Wallace, que salieron a gritar la problemática del secuestro. Yo lo veo post Daniel Arismendi, post Mocha Orejas, que se hicieron todas estas bandas, pero a ver, ¿cómo? Así que gracias por estar aquí hoy. No, pues es que soy yo el agradecido, y sí, no hay mejores relaciones humanas que las que se fundan en convicciones parecidas. Yo tengo que decirlo hoy, y se lo quiero decir a tu audiencia. Esta investigación tuvo pues muchas veredas, muchos caminos, muchos baches, pero hubo un momento clave, muy iluminador, y fue el día que me contactaste para decirme: yo tengo algo de información que podría servirte, y me compartiste una entrevista muy larga. Ahora hablaremos de por qué fue larga, porque es interesante. Te encerraron en la cárcel un rato con César Freire, donde César Freire, que era el supuesto líder de la banda de secuestradores, se sincera contigo, te da una serie de argumentos que a mí me proporcionaron rutas de investigación, fueron claves. Yo sí te diría que hay un antes y un después en esta investigación, y por distintos motivos, esa entrevista que tú le hiciste a César Freire es una marca esencial. Entonces sí te quiero agradecer, porque no solamente que las convicciones nos han reunido, sino la vida nos ha permitido compartir conversaciones, y bueno, pues hoy será una suerte como de balance, como de resumen de eso que empezó hace tiempo. Te tengo que agradecer tanto este momento, y este momento, sí, ahorita es un momento iconiquísimo para mí, porque tú no sabes lo que me costó darte esa entrevista, porque estaba yo avergonzada de esa entrevista. Era yo una niña de 23 años, hoy me dedico a entrevistar a personas que están privadas de la libertad. Creo que mi manera de entrevistar es un tanto distinta hoy que tengo 37, lo que era cuando tenía 23 años. Han habido muy pocos casos que me han tumbado, te lo platiqué en su momento, han habido muy pocos casos que emocionalmente me han tumbado, y cuando conocí a César Freire, que si bien yo te lo dije, no es secuestrador, pero sí es una persona mala, me tumbó. Conocí el diablo en persona cuando conocí a César Freire. Me acuerdo que llegué a mi casa, Ricardo, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, porque me tocó el ingreso de la tuta. Entonces, cuando íbamos saliendo,
si el código creo que es negro o azul, se cierra desde en ese momento la CNC, que es la Comisión Nacional de Seguridad, que hoy es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se cierran todas las rejas y nadie se mueve. Y nada más desde la torre central de la CNS en su momento controlan qué puertas, qué rejas se pueden abrir para que pueda ingresar la persona privada, en ese momento la persona detenida, que era la tuta. Y me acuerdo muy bien ese momento porque estaba casada con Manuel López San Martín, un gran periodista también, que llegué a la casa y le dije, es que agarraron a la tuta, y el güey me decía, no es cierto. Y hay 2 momentos que hice sufrir mucho a Manuel, que es, yo supe cuando agarraron al Chapo Guzmán, porque estaba yo en la oficina de Renato Sales Heredia, y me enteré por equivocación que ya habían agarrado al Chapo Guzmán, y en ese momento también, que todavía no salía la noticia de que habían detenido. Pero esa entrevista fue para mí durísima. Me acuerdo que me dormí y me desperté a las 9 de la noche del día siguiente. Y fue brutal, pero cuando me enteré que estabas haciendo esta investigación fue así como, se la tengo que dar, pero me da vergüenza, porque un periodista como Ricardo Rafael, que vea esta entrevista que de una niña conociendo al diablo, dije, no, entonces gracias porque me acabas de... Por este personaje, porque, digamos, la historia, y tendremos que hablar de muchos de sus ángulos, tiene un tras bambalinas, ¿no? Y yo diría que en este caso, el tras bambalinas implica la producción de un guión que tuvo que haberse elaborado para fabricar el caso del secuestro y asesinato y descuartizamiento de Hugo Alberto. Y cuando un cineasta hace un guión, luego viene alguien que hace el casting. Y en el casting tienes que definir quiénes son los actores o las actrices que pueden encajar. Y por las razones que mencionas ahora, César Freire encajaba perfecto para el casting. ¿Qué elementos tenía? Físicamente es un hombre muy alto, ¿no? Fue un hombre muy imponente. Hoy es un hombre hoy no impone nada. Muy enfermo, digamos. O sea, la verdad es que el maltrato que recibió en la cárcel, las yo no le llamaría tortura, más bien, exacto. Maltrato, no, a ver, tortura. Yo le vi, es que te tengo que contar, pero ya voy a cerrar. Lo pude entrevistar yo 2 años después de que me entregaste esta entrevista. Y no, a ver, César Freire se levantó la camisa y yo observé las quemaduras de cigarro a lo largo de todo el cuerpo. Lo mismo. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no?, confirma algo que yo sabía, pero que no me habría atrevido a divulgar, si no es porque la comisión lo confirma, y es este operativo donde lo colgaron con una soga y lo arrojaron en un helicóptero. Entonces, es un hombre torturado, al mismo tiempo es un hombre físicamente que fue muy imponente, pero es lo un más relevante de su en prisión también. O sea, estas heridas yo también las vi, me las enseñó, en las piernas, en la panza también, fueron también heridas que recibió dentro de Sí, de prisión. hecho, ocurren cuando ya está detenido y sentenciado. O sea, no fue para conseguirle una confesión donde se inculpara. Esto fue para que inculpara a otras personas. Sí. Pero el dato más relevante, y este es como el quiebre, y que a mí me da la explicación casi del caso en general, es que fue el responsable de asuntos internos de la policía de Morelos. Sí. Tú y yo nos hemos reído de esto más de una vez, pero no es delito en este país ser policía. Sin embargo, se presenta como el gran argumento. Y sí, en efecto, él ocupa un cargo muy importante en la policía de Morelos cuando los hermanos Beltrán Leiva y en concreto la Barbie están operando en el lugar. Después de que tú lo entrevistas, y entiendo cuando dices esto, todos hicimos una primera entrevista que fue muy complicada, y yo creo que uno debería como hasta abrazar a esa persona que fuimos, pero hay algo que ocurre en esa entrevista, que nunca tuve oportunidad de decirte, lo te voy a decir hoy, es que tu candidez hace que él, en un ánimo seductor, se descosa y te cuente todo. Sí. Entonces, no pude ver tu rostro porque es una entrevista grabada, pero algo ocurrió en esa entrevista que tú supiste jugar tus cartas para que él te lo contara todo. Entonces, no puedo hacer más que felicitarte, porque esa chiquita de 23 años provocó una confesión de lo que sí había hecho y de lo que no, que quizá hoy la de 37 no lo lograría porque entraría porque ya me la sé. guardia. No, lo que me pasó fue que impone tanto, como bien lo dice César Freire, impone tanto, es un tipo muy alto. Tú y yo ya lo conocimos con unos 100 kilos de menos de cuando lo detuvieron. Es una cosa esquelética por su enfermedad, por la tortura, por la cárcel, por 25,000 cosas.
pero es un tipo que impone mucho y que es o se cree es un tipo muy narcisista. Entonces lo que hice yo fue bajarme de este tamaño. Hacerte de tamaño de hormiga. La pendeja más pendeja de la vida humana. Y buena lección para un entrevistador, sí, o para un entrevistador. Te lo juro que sí. Y pretender que yo, me acuerdo, tú lo vas a ver, me acuerdo que al principio de ese audio me dice, es que mi caso es muy conocido. Y le dije, no, pues ni idea. Me acuerdo que me dice, Saskia, o licenciado, no sé cómo me dice, ¿no viste Los Espectaculares ahí en el periférico? Pero hasta me lo hice con orgullo, ¿no? Y le digo, no, pero, híjole, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. ¿Cómo? Yo, a él, a Noé Hernández, el de Martí y a varios, claro que sabía yo perfectamente a quién estaba entrevistando. Estaba yo obsesionada con el secuestro en ese momento. Sigo estando un poquito, pero en ese momento más. Y él dijo, y me acuerdo que me vio con cara de, a esta, mira, me la puedo enrollar en un dedo y cómo va. Y gracias por decirme. No, fue muy impresionante. ¿Y qué te dice, no? Déjame como poner, para no dejar en la oscuridad a quien nos está viendo. O sea, lo que te dice es, 1, detesto el secuestro. Sí. Es el delito que más detesto. A eso no me dedicaba. 2, te dice, sí, vivo arrepentido de el dinero rápido y fácil. Yo era buen comerciante, me hubiera quedado de comerciante. Tú le preguntas, ¿hay algo de lo que te arrepientes? Sí, de haber sido policía. Y no lo dice con esas palabras, pero claro, de él mismo haberse perfilado como malo. O sea, venía de un lugar muy humilde. Y a veces ponerte el cinto piteado, ¿no? A veces vestirte con las botas blancas, a veces ponerte esta gabardina que él usaba de negro, es un personaje de los hermanos Almada. Sí. Él inspira a su personaje y provoca miedo con eso. Claro, por eso lo perfilaron. Es una cosa durísima. Tenemos que llegar a tantos temas, pero... Déjame nada más cerrar sí. La parte clave. Y ahí él te dice que sí, en efecto, trabajó en Morelos. Cuando yo lo voy a ver, ya venía preparado, pues después de la entrevista que tú le hiciste, ¿qué tenía que hacer yo? Incluso, en efecto, hacerme pequeño. Sí voy con una consigna. Quiero saber su relación con la Barbie. Me es muy importante porque resulta que Edgar Valdés Villarreal conecta a Juana Hilda González Lomelí, a César Freire y a Hugo Alberto León Miranda, alias Wallace, con la Barbie. Y quiero saber cuál es el papel que juega la Barbie. Y en esta entrevista que logro hacerla en la cárcel, insisto, casi 3 años después de que tú me proporcionaste la tuya, me dice claramente que habló con la Barbie en el COC, donde los tenían a los dos, y que ahí la Barbie le dijo, Hugo Alberto se me peló con 3 toneladas de cocaína. Ah, mira. Entonces la resolución, porque siempre la pregunta es, ¿y por qué Isabel Miranda hizo lo que hizo? ¿Y cuál es el móvil de este crimen? Se resuelve en esa conversación donde Edgar Valdés Villarreal le dice a César Freire, a mí se me peló con 3 toneladas de cocaína. Entonces, solo para decirte, mira qué importante fue la pieza que me brindaste, el agradecimiento que te tengo y cómo las investigaciones al final, si te pones terco, llegan a buen puerto. Quiero empezar, Ricardo, te agradezco mucho que me acabas de decir esto, te lo repito, es súper importante para mí. Sé que lo explicas al principio de este libro, pero para quienes no hayan leído este libro todavía, que vayan a leerlo. Es una investigación maravillosa. ¿Cómo es que te enganchas? Yo sé que traes el background de que te enganchas con temas de injusticia muchas veces. Especialmente eres un experto periodista en temas judiciales. Pero ¿por qué este caso particularmente? Y de ahí te parece que desglosamos todo. A ver, somos la generación, aunque nos separan muchos años, pero somos la generación, tú y yo pertenecemos a la generación que ha vivido la incertidumbre de la violencia, ¿no? Nos arrancaron la paz a la que teníamos derecho y entonces nos estamos preguntando todo el tiempo cómo ocurrió, diría Vargas Llosa, y dónde se jodió México, ¿no? ¿Dónde se jodió Perú en aquella conversación en la catedral? Y yo estoy convencido que el sistema de justicia en sentido amplio es la explicación de por qué estamos viviendo este nivel de violencia. Y sí, estoy a la casa de casos que me permitan, como el médico, ¿no?, entender los resortes, las rondanas de esa falla del sistema. Mi libro anterior, que lo conoces, Hijo de la Guerra, mira el tema de la injusticia y de la violencia, yo te podría decir de abajo hacia arriba, ¿no? Desde un individuo que nace en Tepito y cómo se mete al ejército y cómo se convierte en los peores asesinos de este país.
Y explica parte pero no me alcanza que los malos de Tepito sean la explicación de lo que estamos viviendo. Ellos incluso, no diría víctimas, pero sí son una rondana menor. Y entonces mi pregunta es, de arriba hacia abajo, ¿cómo se construye este nivel de injusticia? Y había visto de cerca lo que ocurrió con el caso Ayotzinapa y de pronto me pasa enfrente el caso Wallace. Digo, aquí hay una manera de entender los fallos, de cómo la política destruye la posibilidad de obtener verdad y por lo tanto de obtener justicia. Y en efecto, la historia arranca con una entrevista que le hago a Isabel Miranda, donde pues resbala y en cadena nacional, en horario triple A, en televisión pública, se atreve a defender una mentira. Que algunos me dirían, bueno, es solo una mentira, sí, pero tú sabes cómo es esto. Una vez que jalas la cuerda de una mentira y se empieza a caer el conjunto del telón, lo que hay detrás no sabes qué es, pero en mi caso fue de un tamaño mayúsculo. ¿Cuál fue la pequeña mentira? El nombre del padre biológico. O sea, había evidencia en el registro civil de que el padre de Gualberto no era el señor José Enrique Wallace. Yo le enseño en una entrevista estos documentos. Ella se enoja, me reclama que cómo me atrevo a cuestionarla. A revictimizarla, ¿no? Dijo incluso. A revictimizarla, que el padre José Enrique del Socorro. Yo le digo, bueno, Isabel, eres figura pública, o sea, eres una madre dolida, pero necesitas rendir cuentas a esto. Obtuviste el Premio Nacional de Derechos Humanos, fuiste candidata a jefa de gobierno. No es una pregunta impertinente viniendo de un periodista. ¿Por qué es importante lo del padre biológico? Porque una de las evidencias, quizá la más importante, que encuentran en el baño de la supuesta enganchadora de Juana Hilda González Lomelí, la novia de César Freire, es una minúscula gota de unos cuantos centímetros de largo por nada de unos tantos milímetros de ancho, y cuando se hace el examen de ADN da 99% de coincidencia con el señor Wallace. Si el señor Wallace no es el padre biológico de Gualberto, esa pieza fue sembrada. Acabamos la conversación y 3 días después me habló, se comunicó conmigo Carlos León Miranda, primo hermano de Isabel, con quien Isabel se casó, tuvo a Gualberto, se divorció y luego el señor Wallace reconoció a Gualberto como suyo, por eso lleva el apellido Wallace. Y claro, te lo digo directo, si alguien es capaz de mentir con el nombre del padre biológico de su hijo, ¿con qué más no sería capaz de mentir? Y ahí empieza la investigación. Y no es nada más la mentira del nombre, es la mentira sabiendo que para sembrar una prueba de ese nivel en una investigación, 1, se tuvo que pagar mucho dinero muy probablemente, y 2, es un acto brutal de corrupción, porque es un elemento pericial esencial para sentenciar no solamente a César Freire, pero a todas las personas que hoy están en prisión para ese caso. Entonces no es una cosa menor de una mentirita que se dijo en Televisión Nacional. Que, pasado el tiempo, esa ventanita que ella me abrió se hizo más grande, porque Gualberto habría desaparecido, ¿no?, en julio de 2005. Y hablabas de Renato Sales hace un momento, él estaba como su procurador en la Ciudad de México. Sí. Y esa subprocuraduría, que era la responsable de observar el asunto, llega muy rápido a la conclusión de que ahí no hubo un secuestro. Porque no hubo nota de rescate. A ver, tú conoces muy bien el tema del secuestro. Sí. No hay nota de rescate que llegue a los 50 días. Y que llegue por correo postal. Dime qué banda de secuestradores manda por correo postal las fotos y el mensaje. Entonces, había muchos elementos que llevaban a la conclusión de que ahí no había habido un secuestro. Una desaparición sí, quizá. Aparte, fotos muy particulares que te las enseñé ese día en mi casa, ¿no? Eran partes de su cuerpo, de sus tatuajes, una cosa como muy rara que no da credibilidad a un secuestro. No, y además que no podrían haberse tomado por un teléfono Motorola B300, sí, que es con donde el expediente dice que se tomaron las fotos, que luego se manipularon, pero bueno, en fin. El dato relevante es esto, la autoridad cierra esa investigación, y entonces Isabel insiste, porque a ella le conviene que esta fabricación crezca. ¿Por qué le conviene? Porque está ocultando a su hijo de la Barbie al que le debe 3 toneladas de cocaína. Claro. Entonces ella necesita que la autoridad le haga caso. ¿Sabes qué hizo Isabel? Fue y rentó el departamento de Juana Hilda. ¿Quién lo rentó? Osvaldo de Alba Rodríguez. ¿Quién es Osvaldo de Alba Rodríguez? Actualmente está casado con la sobrina de Isabel, tiene hijos con la sobrina de Isabel. Él renta el departamento
¿Para qué? Para sembrar la gota de sangre y la licencia de conducir, que además estaba caduca. Claro. O sea, fue capaz de hacer toda esta manipulación y luego en efecto va y le saca una muestra de sangre al verdadero papá de Gualberto y luego ella falsifica la firma para que aparezca como de José Enrique Wallace. Entonces sí, empiezas a descubrir una cantidad de elementos que le permitieron hacer creíble ante la autoridad que eso había ocurrido. Qué brutalidad, cómo se fue también creando toda esta mentira. ¿Crees que en la idea de hacer esto, Isabel pensó que iba a crecer como creció? ¿Crees en esa...? Porque Isabel se va como una figura que al final del día, bien o mal, ayudó a muchas personas en temas de secuestro. Ella hace un acto materno. ¿Cuál es? Que lo haría cualquier mujer. No sé. O sea, si tu hijo se metió en problema con la Barbie, yo no estoy seguro que yo fabricaría un secuestro, un asesinato y metería a 6 personas a la cárcel y le destruiría la vida a 60. A eso me refiero. Yo creo que, y te lo digo como mamá, yo creo que somos capaces de lo que sea por nuestros hijos, dirigido, ¿no? Yo no sería capaz de meter a gente inocente a la cárcel por alguno de mis hijos, sí de sacarlos del país, de cambiarles el nombre, de lo que quieras y mandes, por eso mi pregunta es, ¿pudo haber sido algo que se dirigiera a un mensaje puntual a la Barbie, que la Barbie lo recibiera? Era un mensaje puntual a la Barbie. Pero de pronto se volvió esto. Era un mensaje puntual a la Barbie y muy probablemente la Barbie no le creyó. Y entonces, cuando no le cree, tiene que cambiar la versión. La hipótesis criminal original se cae, no hace agua por todos lados. Y entonces ahí a Isabel se le ocurre una malvada genialidad. Es ir a ver a José Luis Santiago Vasconcelos y le dice 2 puntos. Yo sé que los secuestradores están ligados con la policía y yo tengo el poder mediático porque tengo espectaculares en toda la ciudad. Si ustedes no me apoyan, yo voy a llenar esos espectaculares diciendo que ustedes son cómplices de los secuestradores. Y Santiago Vasconcelos, que tenía un colmillo político muy serio, dice, vamos a elecciones, el gobierno panista se está peleando con López Obrador, no quiero ver lleno de espectaculares a esto. Mi policía, señora, ¿qué se le ofrece? Y ahí es cuando se coacciona, o sea, primero se le arraiga, se coacciona, se le deja sin defensa a Juana Hilda González Lomelí y se obtiene una confesión que es la base de toda la acusación. Ella lo que hace cuando tiene esta confesión es inmediatamente manda a poner los espectaculares para exhibir a César Freire, como decías hace un momento, a Juana Hilda González Lomelí, a Jacobo Tagli, en fin. ¿Por qué los manda a exhibir si Juana Hilda ya está detenida y César Freire también está detenido? Es el narcomanta, es la narcomanta. Tú y yo vimos los espectadores, yo vi los espectadores que decía, si has visto a este secuestrador, denúncialo. Hoy es importante decirle a la gente que el señor ya estaba detenido. Sí. ¿Para qué era? Porque para que se configure para que se configure el delito de delincuencia organizada, se requiere que al menos 3 personas participen y que hayan cometido más de un secuestro. Entonces, en realidad lo que quería era denuncias de otros secuestros y de otros secuestradores. Y claro, pone 250,000 pesos la recompensa, pues empieza a recibir llamadas. Y a partir de eso es que puede hacer todas las acusaciones que hizo. Hasta ahí respondo a tu pregunta. No, yo creo que ella no había imaginado el fenómeno de opinión pública que iba a volverse. Pero esto toca con lo que decías hace un momento. Era la ola de secuestros. La marcha de Blanco había ocurrido un año antes. Sí. La gente estábamos aterradas y al mismo tiempo queríamos ver a Batman, es decir, a la ciudadana representante de la sociedad civil que implicaba, que proyectaba nuestros mejores valores. Y entonces Isabel de pronto, que era una buena publicista, se vuelve el espejo en el que nos reflejamos todas y todos. Y entonces los medios de comunicación, la sociedad civil, la cargan en hombros y en ese momento se eleva como globo aerostático. Como el fenómeno que fue. La respuesta a tu pregunta, no lo calculó, pero supo oler a tiempo el fenómeno que estaba implicando. Ya para cuando empieza su negociación política con Felipe Calderón, ya es una mujer capaz de regalarle legitimidad al poder político y obtener a cambio una enorme cantidad de prebendas, por cierto, ninguna que sea presumible en el fondo. Sí, porque al final no logró
no logró gran cosa como figura pública en ese aspecto. O sea, ni jefa de gobierno, ni muchísimo menos. Yo ahí difiero contigo, creo que logró algunas cosas, porque yo a Isabel la veo como, si bien una mujer que fabricó todo esto, que es muy, muy reprobable, y yo me acuerdo el día que tú viniste a mi casa y te di la entrevista de César, yo hablé con Alejandro Martí, que también ya falleció, y me dijo, Saskia, esto va más allá. Y le dije, no, el sistema de justicia y el debido proceso no va más allá, es todo, es absolutamente todo, porque hay que regresarnos tantito y pongamos en contexto a la gente que está viendo esta entrevista, que es, en 1998 detuvieron a lo que fue conocido en su momento como el secuestrador más temible de la historia. Si bien habían habido algunos otros previos, nada que mediáticamente surgiera como un gran fenómeno, como Daniel Arismendi López, quien es el mocha orejas, él y su hermano Aurelio. Algo que hace la televisora es que saca en medios de comunicación cómo detienen a Daniel y sus casas. Y me acuerdo en Televisa, Jacobo Zabludowski entrevistando y cómo sacaban las pacas de dinero, ¿te acuerdas? De enterradas en el jardín. A partir de ahí hay un auge en México brutal, donde todo el mundo se despierta y dice, yo también quiero enterrar pacas de dinero en mi casa, de lo que me sobra el dinero, ¿no? Y empiezan a surgir las bandas distintas, los Tolmecs, los Zodíacos, varias bandas que utilizaban métodos brutales, mutilación de dedos. Ahí está Pedro Galindo, ¿no? Sin 6 dedos. La Flor, los Petricholet, que mataban y que dejaban en la cajuela de sus coches a las víctimas. O sea, un México en pleno 1998 a 2010 más o menos, donde había mucho dolor de la gente, lo acabas de decir, y la gente necesitábamos a estos papás y a estas mamás que salieron a defender con capa y espada y hacer lo que de alguna manera el gobierno no estaba haciendo, ¿no? Que era alzar la voz y hacer justicia. Yo con el paso del tiempo he ido desarrollando una hipótesis alternativa que me gustaría compartir contigo, que entiendes muy bien este fenómeno. No hay manera, Saskia, en que estas bandas de secuestradores hubieran podido crecer tanto y operar de manera tan eficaz sin una complicidad muy, muy estrecha con la autoridad pública. Es decir, no hay forma en que hubieran podido meter a tanta gente, a tantas familias bajo tanto estrés y dolor, si los propios encargados de protegernos no fueran socios. Estos policías, estos fiscales, aprendieron a hacer algo que me parece una de las peores bofetadas que le hicieron a las familias afectadas. Fabricaron bandas, como la banda de Chalma, para demostrar que estaban haciendo su tarea, para ascender en el escalón, en la escalera, para ganarse medallas, incluso para llevar políticos a cargos muy importantes. Y esas bandas les sirvieron como distractor para seguir protegiendo a las bandas reales. Ahorita citabas, a ver, no hay manera en que la banda de los Petricholet y la Flor sean reales las dos. Una de las dos es falsa. Las dos tienen a la famosa güera. Sí. Tienen los mismos personajes. Lorena. Lo digo muy rápido. Una de esas dos bandas es falsa. ¿Por qué? Porque Martí les dijo, si no pueden renuncien, corrieron los políticos, fabricaron una banda, una era cierta, la otra es falsa, ya averiguaremos algún día cuándo. La banda de Chalma es inexistente. Y sin embargo, no hay manera de probarla. Bueno, ¿qué banda se toma una foto en Chalma todos con una cruz? Claro. En fin. Esto lo vas a ver repetido en las confesiones, bueno, en fin, en los testimonios que vimos en el caso de García Luna. García Luna, para proteger su relación con el cártel de Sinaloa, hizo todo lo posible para demostrar que era muy eficaz en contra de los Beltrán Leiva y la Barbie, por cierto. Entonces, esto es lo que hace hoy que no sepamos bien a bien. Digo, de Caliente no tengo duda, del Mocha Orejas no tengo duda, pero no sabemos bien a bien quienes están hoy en la cárcel son o no son responsables,
Pues porque en efecto los medios de comunicación nos presentaron como culpables mucho antes de que se hicieran los procesos. ¿Qué juez se iba a atrever a sentenciar a los inocentes cuando tienes una presión política de ese tamaño? Te voy a ¿Coincides en algo con lo que te estoy diciendo? Al 100% te voy a poner un escenario también alterno. Cuando yo entrevisto a César Freire, yo estaba haciendo una investigación de secuestradores. Yo trabajé con 900 secuestradores a nivel nacional, de la mano de Renato Sales Heredia, que era en ese momento el coordinador nacional antisecuestro. En algún momento hice una modificación a la metodología de las entrevistas que mi equipo y yo implementábamos, porque empecé a ver a muchísima gente inocente de secuestro dentro de la cárcel. Y al principio Renato y yo hablábamos y me decía, pues es que no quieren aceptar. Y sí, en efecto, quienes cometen secuestros en este país es un delito difícil de aceptar por la metodología criminal que tiene, y ahorita podemos hablar de eso, pero algo que empecé a hacer fue, cada que entrevistaba yo a un secuestrador, estoy hablando del 2013, 2014, o sea, cuando ya estaban todos estos tipos en la cárcel que fabricaron, yo les preguntaba, ¿con cuántas personas vienes? Cuando entrevistaba a alguien que me aceptaba participación en un secuestro, yo le decía, ¿quiénes son tus coprocesados? ¿Quiénes son tus coprocesados? Me decía, son 6, son 7, somos 8, somos 10, somos 14, somos 4, ¿no? Y de esos, ¿cuántos sí operaban contigo? Le dije, no me digas nombres. ¿Cuántos sí operaban contigo? Ricardo, el 100% de las personas que les pregunté eso, del 100%, me decían, de los 8, 2 sí, los otros 6 no tengo ni idea de quiénes son. No tengo ni idea de quiénes son. Y muchos de ellos en su vida se habían dedicado a algo así. Sí hubo una fabricación brutal de secuestradores en esa etapa. Brutal, porque hubo una opinión. Hubo libertad brutal para muchos otros. Para muchos otros, pero no nada más eso. Hoy el Estado, Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum tienen una responsabilidad brutal porque hay miles de personas inocentes en prisión. Inocentes. Y yo te la dejo también y te pongo otra cosa que también he visto al trabajar con personas privadas de la libertad. No es solamente la fabricación de secuestradores para un ascenso político o un ascenso policial. Es también el delito perfecto de la corrupción y de la delincuencia dentro de los uniformados de nuestro país. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que te decían? Y esto, yo trabajé muchos años en negociación de secuestros con Pablo Carstens, que fue mi mentor y que vivo agradecida con él, que también estuvo metido en el tema de Isabel Miranda de Wallace, pero lo primero que te decían cuando había un secuestro y existían esas negociaciones, porque sí hubieron esos secuestros, yo estuve en las negociaciones de muchas familias, era no le des parte a la policía. ¿Qué hacían las familias? Claro que le dabas parte a la policía. ¿Y qué hacía la policía? Ey, compadre, ya dieron parte, pero tranquilo, yo aquí manejo que esta investigación no tenga elementos para que te detengan a ti, pero te vas a mochar. Entonces, en estados particularmente como Morelos, hoy por hoy hay muchos policías que estuvieron vinculados y que después fueron destituidos por estar vinculados con estas bandas de secuestradores, porque también se volvió el negocio perfecto para ellos. La mordida perfecto, el acto de corrupción perfecto, el decir, ni te cachan a ti porque el que te tiene que cachar soy yo. Y a mí me va de maravilla porque me pasas una lana. Cuando des el secuestro me das el 15, el 20, el 30%. Y listo, y se acabó. Entonces no nada más es la fabricación de secuestradores, pero también es la protección y una era encabezada por García Luna, muchas veces que se hizo famoso con estas puestas en escenas, ¿no? que hacía, pero también es eso. En el caso, como muchas son bandas que fueron acusadas de crimen organizado, pues la PGR operó. Y claro. Yo te puedo decir, personajes como Rodrigo Archundia, ¿no? Que fue el fiscal antisecuestros, él fue el que armó el caso Wallace, pero también es el primero que llegó a Cocula, al basurero, muchos años después, a fabricar el tema de los chicos incinerados. Entonces tú revisas la PGR y está plagada de estos personajes que hoy el fiscal Gertz no quiere tocar, porque se le desmorona una institución que, por cierto, apenas se ha modificado. En lugar de que la visitaduría revisara cada uno de estos casos, lo que ha hecho las administraciones posteriores es el encubrimiento. Y ahora me quiero acercar a un tema que te es muy preciado al corazón y que me importa mucho mencionar.
ese fiscal Archundia, o Genaro García Luna, o el policía de Morelos, no va a ir a perseguir a los pesados. Va a ir a buscar el eslabón más débil. Porque el eslabón más débil nunca se la va a cobrar, nunca se va a meter con su familia, nunca va a ir a cometer un atentado en su casa, en fin. ¿Quién es el eslabón más débil? Las mujeres. Claro. Entonces, cuando dices fabricación de inocentes, digamos, de culpables a partir de personas inocentes, sería, están llenas las cárceles de mujeres. El Ceferezo 16, famoso por la infausta noticia de los suicidios, está lleno de personas. Es el caso de Juana Islas, el caso de Brenda Quevedo, pero te puedo decir, lleno de mujeres que vivieron esto mismo que estamos contando. Ahora habrá seguido el caso de Keren Ordóñez. 50 años le dieron de prisión por supuestamente haber participado ella y su hija de 1 mes de edad en un secuestro con el que no tenía absolutamente nada que ver. Su novio de 17 años, cuando ella tenía 18, habrá cuidado una casa de seguridad, pero no tenía nada que ver con ella. Como el otro era menor de edad, lo liberaron. A Keren le dieron 50 años. Le acaban, por cierto, le acaban de entregar la libertad. Este es un caso que se repite sin parar. Y todo nos lleva al centro del asunto. No solamente son mujeres vulnerables, son los hijos y las hijas de estas mujeres quienes han pagado el costo de lo que estos, prefiero utilizar las peores palabras que me vienen a la cabeza, policías y autoridades han cometido con todas esas personas inocentes. Entonces, sí creo, yo coincido contigo, que habría que hacer una revisión muy a fondo desde el periodismo, desde la justicia, para asegurarnos de que no esa mitad... Pero Ricardo, ¿asegurarnos qué? Llevas investigando esto años. ¿Dónde está Brenda ahorita? En su casa, que mide 14 metros cuadrados, con un brazalete. Con un brazalete. ¿No? Sigue siendo culpable ante los ojos, ¿no? Ante la justicia. Y Juana Hilda metida Joaquín está en el 16, César está en el altiplano, Jacobo está privado de su libertad también. O sea, no solamente predomina la injusticia en este país y el descaro, pero somos capaces, lo vimos con Florence Cassés. O sea, ¿cómo Olga Sánchez Cordero se sentó en esa Suprema Corte y dijo libertad para Florence Cassés cuando Israel Vallarta estaba por el mismísimo delito que Florence Cassés y no se le evitaron? Tienes porque Florence era francesa de Israel, ¿no? Pero eso es un Brenda está en la cárcel porque es mexicana, porque si no seguramente ya alguna embajada... Y Juana Isla también. Ahora, dicho esto, o sea, regreso a tu pregunta original. Por eso me metí con este caso. Porque son casos que te permiten iluminar el tema. Yo no sé qué tanto confíes tú en la justicia actual o en la justicia que viene con los nuevos jueces. Yo muy poco. La verdad no creo que ahí vaya a estar la solución, pero sí creo que pues algo nos queda de músculo social para exhibir estos hechos, para alertar y para generar anticuerpos. Es un libro, tú lo tienes ahí, mide 536 páginas. Es un pequeño tabique entre los muchos que tenemos que poner, como los que estás poniendo en este espacio, para esta denuncia. Y en efecto, para reconceptualizar un sistema que está produciendo no solamente injusticia y falta de verdad, gran violencia. Esta es la causa de la violencia que estamos viviendo. ¿Dónde empezamos para ti? ¿Dónde empezamos? Porque son dos temas, ¿no? Hablas de las elecciones que vienen y los nuevos jueces que vienen, que es las áreas de oportunidad que quizá puedan llegar a ver en un futuro, pero también hay una palabra aquí esencial, a reparar. Porque cuando hablamos de inocencia en prisión, no hablamos de moscas asesinadas. Pareciera de pronto que las comparamos. Hablamos de personas que son madres, son padres, son hijos, son hermanos, son primos de alguien. Son personas que tenían un proyecto de vida. Son personas que no nada más ellos fueron privados de su libertad, pero sus familias enteras son víctimas de las injusticias y de la corrupción y la impunidad de este país. ¿Por dónde empiezas a reparar todo este daño que se ha hecho, ¿no? Sí, un poco ya lo decías tú en esta conversación que tuviste con Martín, ¿no? Ahora la moda es llamar a la gente generador de violencia, ¿no? Y entiendo muy bien el concepto, digamos, desde el lado criminalístico, pero yo sí quisiera, después de esta experiencia, que no haya duda de que se trata de un generador de violencia en una tapadera de la violencia. Claro. ¿No? Y en ese sentido, que se cumplan todos los estándares del proceso, que por los testimonios, por las pruebas periciales, por el trabajo criminalístico y criminológico, llegues a la convicción
a la hora de presentarle al juez de que hay elementos suficientes y que los jueces controlen esos procesos. Porque si no, no aprendimos nada. Vuelvo a escuchar 17,000 casos de generadores de violencia en la cárcel. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Son inocentes? ¿Son culpables? ¿No? A ver, esto está siguiendo los estándares necesarios para asegurarnos que es el culpable el que tenemos en la cárcel y no el inocente. Y yo tengo la impresión de que estos funcionarios públicos y estos políticos lo hacen porque se los aplaudimos. Entonces, cuando me dices, ¿qué hacer? Dejar de aplaudírselos. Sí, creo que dejar de aplaudir las detenciones. Los medios de comunicación. No podemos seguir aplaudiendo, como decía Isabel Miranda, pena de muerte para todo el mundo. ¿No? Detienen banda Destienen a 17,000. A ver, eso no resuelve el problema. Sí. Y yo creo que estos esfuerzos desde otros territorios, el de la literatura, el del periodismo, el de los medios audiovisuales, el de los podcasts, sí nos tienen que generar una cultura política y una cultura jurídica para que seamos los diques de esta arbitrariedad, porque fuimos corresponsables de crear monstruos, y perdón que utilice el término, como Isabel Miranda. Es cierto, el monstruo de Catepec que entrevistamos lo hizo con sus propias manos. Pero Isabel es responsable de haber destruido la vida, por lo menos en mi cuenta, de 60 personas, con un nivel de crueldad abismal y utilizando al Estado como la espada que le cortó la cabeza a mucha gente. Y no estoy hablando solo de los 6 que están en la cárcel. Estoy hablando de la madre que tuvo que huir, que no ha vuelto a ver a su hijo en 18 años. Estoy hablando de la familia que perdió todo su patrimonio. Estoy hablando del refugiado que vive hoy en Francia, de la refugiada, del refugiado que vive hoy en Panamá. O sea, la lista de víctimas es enorme. Pero si Isabel hizo esto, fue con mi complicidad. Porque yo como periodista en su momento no hice el trabajo. Yo lo que espero es que ahora hagamos esta construcción, porque el sistema de justicia que se nos viene es bastante peor. Es que es muy difícil, Ricardo. Comparto contigo la corresponsabilidad. Muchas veces es difícil porque cuánto de tu tiempo, de tu energía, de tu espacio, de tu esfuerzo, de tu dinero, de tu todo le has dedicado a una investigación como esta. O sea, el que tú pienses en tener 100 de estas investigaciones en tu vida es prácticamente imposible por todo lo que tuviste que hacer. Y el problema está en que los principales cómplices son quienes deberían de estar haciendo exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, cuando te topas con esos expedientes, yo lo veo todo el día en Penitencia, en este canal donde tenemos el caso Isi, el caso Payasitos, el caso Dulce, vaya, tenemos 40 casos de inocencia en prisión brutal. Es la base, que es el expediente, está corrompido. Entonces, cuando tú quieres confiar en el debido proceso, cuando tú quieres confiar en que las autoridades van a hacer su chamba y que no se va a permitir estos grados de injusticia, es muy complicado porque ya es una prueba válida, la sangre que trae el ADN, y ya está el perito que comprobó que esa sangre sí es compatible con el no papá, ¿no? de Hugo. Cuando tienes eso, es muy complicado el decir, empecemos a reparar. No, ¿y dónde se detiene, dónde operan las instituciones? ¿Dónde estamos hoy? Que vale la pena comentarlo. Es decir, todas estas evidencias que están en el libro, que están en el expediente, que ya han sido publicadas, está en las manos de la Corte, una Corte que está a punto de irse. Sí. Y yo espero que esta Corte, antes de irse, deje resuelto este y algunos otros casos clave, porque si no, de aquí a que se instala la nueva Corte, hay 9 ministros nuevos que apenas se van a meter a ver los expedientes. A toda esta gente la pueden dejar muchísimo más tiempo en la cárcel. Sí. Entonces, en ese sentido, sí hay un llamado para que esta Corte resuelva. Ahora, visto en el mediano plazo, algo tenemos que hacer, Saskia. Sí. Yo no confío en la nueva Corte que va a surgir de esta reforma. Y lo voy a decir muy rápido porque no confío. Si los jueces que sentenciaron a Freire, a Juana Hilda, a los hermanos Castillo, sentenciaron con una enorme dureza porque tenían la presión política y la presión social encabezada por la señora Wallace, ¿quién me dice que los futuros jueces que van a tener una presión ahora por ir a las urnas y ganarse la voluntad demagógica o punitivista de la mayoría, van a ser más justos en sus sentencias? Esto se va a poner mucho peor. Y frente a eso sí te diría, pues mira, el mejor empeño como periodistas, el mejor empeño como abogados, como investigadores frente a estos casos y su denuncia. Ahora tú podrías decir, oye, me suena ingenuo, y cada que lo pienso me acuerdo de una
anécdota de Santa Teresa de Ávila, que no sabes cómo le daban lata, porque no paraba de crear órdenes religiosas y fundar conventos. Y alguien le dijo, oiga señora, ¿y por qué hace todo esto? Ella obviamente su respuesta fue, pues porque Dios me lo pide, ¿no? Pues una mujer muy religiosa. Y entonces su interlocutor le contestó, oiga, ¿y si Dios no existe? Ay, mire, si Dios no existe, él se lo perdió. Creo que vale la pena dar esta batalla, punto. Esa gente inocente merece que quienes estamos afuera hagamos el trabajo necesario que no han hecho las autoridades. Porque si no somos la última línea de la resistencia a la justicia, ¿quién sabe? Sin duda. ¿Qué es para ti, Ricardo, en este caso, en esta investigación, en este proyecto de vida? ¿Qué es para ti la justicia? ¿Cuándo vas a decir, gracias a esta investigación que hice, en parte o prácticamente 100%, porque si hoy el caso está vivo es porque tú lo has traído a la opinión pública? ¿Qué es para ti la justicia? ¿Cuándo vas a poder decir, cierro la carpeta de este proyecto? A ver, lo primero tiene que ver con la verdad, ¿no? O sea, si bien no creo que vayamos a conocer la totalidad de la verdad detrás de este caso, sí me parece que esa primera mentira que funcionó como el hilo que tumbó el telón, empezó a aportar verdad sobre el caso. Y no es posible construir justicia sin verdad, y estoy diciendo una obviedad, pero luego nuestro sistema se olvida de eso. Sí. Por eso el tema de las periciales, de los testimonios, en fin, tienen que estar blindados para producir verdad. Entonces, ahí hay un tema y un compromiso con la verdad que me es clave. Segundo, sí esperaría que quienes están como responsables de hacer que la Constitución, ya olvídate del resto de las leyes, se cumplan, hagan su tarea. Y si no la hacen, entonces sean denunciados. O sea, me parece que si el juez miente hay que desmentirlo. Si el fiscal miente hay que desmentirlo. Si el policía miente hay que desmentirlo. Esa es parte central de la producción de justicia. Ahora, me parece, y esto tiene que ver pues con el oficio mío, que los medios de comunicación no estamos para convalidar mentiras, ni para construir carreras políticas, ni para ser amigos en el poder, ni para, en fin, incluso corrompernos como tantos se han corrompido. Nuestra tarea justamente es arrojar luz sobre estos hechos. Y en ese sentido, sí esperaría que el periodismo sea capaz de entregarle a las víctimas una cosa que es distinta a la justicia jurídica, ¿no? O sea, es una cosa distinta, es una justicia que está en el plano de lo social. Es decir, que sus voces se escuchen. Y aquí un poco te diría dónde veo mi oficio. Nivelando las voces. Isabel pudo ser tan cruel porque era la única voz que se escuchaba. Si se hubiese nivelado su voz y los periodistas, además de entrevistarla a ella, hubieran investigado a Gualberto y a qué se dedicaba, hubiesen dado voz a las madres de las víctimas, olvídate a los que estaban encerrados, a sus madres, les habría provocado, como les provocó, dudas razonables sobre el hecho. Pero un periodismo que no toma las distintas fuentes, que no corrobora la información, que no investiga, acaba siendo cómplice de este monstruo que hemos producido. Entonces, estas tres cosas serían clave: verdad, justicia jurídica y justicia en el plano de lo social, hablando de igualdad ante el ágora, igualdad ante la voz, y sobre todo las pruebas y de los elementos que permiten tener convicciones plenas de quién es culpable y quién es inocente en esto. Ahora, Ricardo, tú que hiciste esta investigación y has dedicado tanto conocimiento y tanta profundidad a esta investigación, pero siguen privados de su libertad quienes no deberían de estar privados de su libertad, ¿qué nos espera para los demás? ¿Qué está pasando en el caso? O sea, ¿por qué Isla sigue en el 16? ¿Por qué Freire sigue en el altiplano? ¿Por qué Jacobo sigue privado de su libertad? A ver, lo que tiene en sus manos Alfredo Gutiérrez Ortiz Medina en este momento es llamar a sus colegas de la primera sala para que revisen el expediente. Él hará un proyecto que me parece, por los elementos jurídicos que hay detrás, que va a concluir en una decisión muy parecida a la de Florence Cassés. Okay. Es decir, no va a pedir que se reponga el procedimiento, sería ya muy injusto, sino amparo lisvillano, libertad absoluta. En ese momento se cae la confesión de Juana Hilda.
Cayéndose la confesión de Juana Isla, las otras 3 personas que ya están sentenciadas y que también se ampararon, pero el asunto se quedó en el tribunal colegiado, que son César Freire y los hermanos Castillo, tendrían que recibir el mismo trato. Se cae la confesión y en ese momento ellos también son liberados de esta causa. Sí. No olvidemos que fueron acusados de otros secuestros, ¿no? Que siguen su propio cauce, también fabricados, pero esa es otra historia. En el caso de Brenda, no tiene sentencia en primera instancia después de 17 años. Eso es lo que está brutal. Y Jacobo fue aprendido hace 15, sin sentencia. Entonces, cayéndose la confesión, el caso de Brenda tiene que inmediatamente ir a conclusiones y liberarla. Jacobo también está vinculado a estos otros procesos, pero por lo menos del caso Wallace quedaría liberado. Ahora, esto es para las 6 víctimas. ¿Qué es lo que yo quisiera que pasara? Pues una vez que se demostró que este caso fue fabricado, las otras víctimas, las otras 50 víctimas, merecen que se conozca la verdad. Es decir, ¿qué hizo Rodrigo Archundia para fabricar este caso? ¿Qué hizo Gualberto Ramírez? ¿Qué hizo Genaro García Luna? ¿Qué hicieron el fiscal tal y la perito tal y la señora Wallace y sus componendas? Es decir, me parece que esas otras víctimas lo que se merecen es un encauzamiento a quienes violaron sus derechos humanos y sobre todo en el caso de tortura, que me parece muy claro, ahí no hay prescripción del delito. Ahora, esto es demasiado pedir, pero es que es lo que tendría que hacer un sistema de justicia que funcione. Es decir, una vez que se dan cuenta de que hay una serie de actores políticos y autoridades que fabricaron este caso, tendrían que enfrentar la justicia que ellos ayudaron a destruir con esta fabricación. Qué brutal. ¿Tu teoría sigue siendo que Hugo sigue vivo? Mira, yo tengo evidencia de que Hugo estaba vivo aproximadamente 2 años después de su desaparición. ¿Qué es lo que mencionas en el libro? Por los gastos en su tarjeta de crédito, por en las líneas telefónicas, porque vio a 3 personas, porque la mamá de su segunda hija ya ratificó una entrevista que me dio a mí y después ya fue a ratificar ante autoridad judicial, donde dice, sí, yo hablé con él, me buscó. Entonces, hasta 2007, esto habría ocurrido en 2005, hasta 2007 estaba vivo. ¿Qué pasó después? Pues cabe que lo hayan encontrado, lo hayan eliminado. O cabe que logró cambiar de nombre y de rostro y viva cómodamente en el extranjero. Tengo muchas pistas, nada todavía tan firme como para asegurártelo aquí, que él tomó la ruta de escape primero a Houston, después a Nuevo México y finalmente hacia Canadá. Yo creo que este libro se ha construido pues gracias a la generosidad de gente como tú, que a partir de que supieron de la investigación aportaron una pieza. La mayor parte es un rosario de piezas que yo pude ir coleccionando por esa generosidad, que también está ahí. Yo espero que algún día contaré con información para poder responderte esta pregunta con toda puntualidad. Okay. Claro, la siguiente pregunta es, si Hugo está vivo, ¿su madre también? Es que ahí va, a ver, no. O tu libro mató a Isabel, porque el día que este libro se lanza es el día que muere Isabel. Mucha coincidencia. Es una cosa extrañísima. Es una cosa muy extraña, ¿no? El viernes empezó a llegarle el libro a un grupo muy nutrido de periodistas. El jueves de la siguiente semana salía a librerías. Y el martes anterior a ese jueves, Claudia Muñoz acudía al consulado de la ciudad donde vive en Estados Unidos para ratificar justamente la existencia de esta llamada de Gualberto 1 año y meses después de su desaparición. Es decir, esa es la semana en la que Isabel Miranda, en fin, elige morir o la muerte la eligió para llevársela. Tú quédate con estas 2 frases. El marzo 8, Día de la Mujer, al mismo tiempo que está ocurriendo la marcha de las mujeres, al mismo tiempo, el periodista Antonio Nieto saca un mensaje en redes sociales donde dice: murió Isabel en el hospital ABC. Logré yo hablar ese día en la tarde. Él me confirma que es en el hospital ABC, que así se lo comunicó un familiar de Isabel. No me dice la causa de la muerte y no me quiere decir quién es el familiar. Lo primero que hice fue pues acudir al ABC. Y no había ingreso de Isabel ni salida del ABC en ninguno de los hospitales ABC. Ellos dijeron que había sido el de Santa Fe. Ahora dicen que no, que fue un error, que no murió ahí, que en realidad murió en el hospital de nutrición.
el acta de función dice que murió de una falla hepática, pero el expediente clínico dice que fue de peritonitis. Otra vez, una serie de confusiones. Y del funeral ni hablar, ¿no? Y luego, mira, el funeral, tuve información, y agradezco mucho a quien me proporcionó esa información, de la hora y el lugar, y entonces desde luego no me presenté, habría sido una falta de respeto en caso de que esto fuera cierto, pero sí un par de personas que trabajan conmigo en las investigaciones acudieron, y pues ellos lo reportan fielmente. A las 10 de la mañana que empezaba la ceremonia todavía no estaba anunciado en la pantalla de la funeraria el nombre de Isabel. Finalmente aparece su nombre a las 10 de la mañana y hay muy poca gente en el funeral. No abren en las 2 horas que duró el funeral, y en México que un funeral dure 2 horas es extrañísimo, no abren el ataúd. Y luego se llevan velozmente el ataúd a cremación. Son cosas muy extrañas. No acudió ningún político de renombre, ningún periodista de renombre. Estaba ahí Verónica del Castillo, un par de gentes más. La Secretaría de Gobernación, ahí sí, Rosa Isela Rodríguez, mandó una corona. A ver, lo único que te quiero decir es, esto está plagado otra vez de cosas extrañas. Y cuando algo extraño se aparece, pues la duda crece, ¿no? Sí, a mí me llamó mucho la atención que muchos de los que debimos haber sido quizá informados de ese funeral no fuimos informados. Porque soy cercana a mucha gente que fue cercana a la lucha de activismo de Isabel, y sí me pareció raro, pues te quería preguntar. Sí, y 2 horas, son... Sí estaba, por cierto, Roberto Miranda, que por cierto es cómplice de ella en muchas cosas, sí, y la hija Claudia Gómez parece que estaban muy afectadas. Entonces, digo, a lo mejor actuaron o a lo mejor a ellos los engañaron también. No te lo sabría decir, pero hay una cosa que este libro me prueba, y es que la verdad es ligera en el agua y llega un momento de flotar. O sea, nos vamos a enterar. Sí. Ahora, la versión alternativa que tengo es que Isabel se vio en su salud muy afectada una vez que pues muchas de las investigaciones alrededor de su caso empezaron a salir a la luz. Llegó a temer que el propio Andrés Manuel López Obrador la perseguía, llegó a temer que alguien estaba pagándome a mí para hacer esta investigación, llegó a asegurar que le estaban destruyendo la vida, en fin, y que esto pues también te lesiona la salud, y que eso también la pudo haber llevado hasta la tumba. O sea, es que no puedo responder con puntualidad. Las dos versiones están andando, pero confío en que el método periodístico me permitirá, si no otra vez, saber toda la verdad. En el caso de su muerte y de la de Gualberto, pues no cerrar mis días sin tener una conclusión. Ya, si la tengo inmediatamente te llamaré para contarte. Que conste, Ricardo, gracias. Te la debo, Saskia. Te felicito, te aplaudo, te agradezco como ciudadana enamorada de la justicia y del debido proceso en este país, el que hagas algo así, porque qué importante es visibilizar la urgencia de una política criminal nueva que conlleve el sistema de justicia penal, tanto de hoy para adelante, pero también de reparar todo esto, ¿no? Lo que simboliza esto. Entonces, gracias Ricardo, y gracias por sé que eres un hombre muy cotizado ahora, y gracias por meter en tu agenda este espacio. No, hombre, yo muy feliz de estar aquí, estás haciendo una tarea espectacular, y desde luego que esta conversación nos la debíamos, y qué bien que la pudimos tener de cara al público. Lo celebro y te agradezco de nuevo. Esa generosidad que, te insisto, es la que ha permitido que esto se dé a conocer. Es que uno como periodista lo que hace es un poco armar las piezas. Pero créeme, Saskia, esa decisión que tomaste de compartir esa entrevista es comparable, déjame, con otros 7 u 8 momentos que permitieron conocer la verdad. Así es que si alguien más, mediante esta conversación, que sé que tiene muchísima audiencia, tiene información que nos ayude a entregarle justicia y verdad a las víctimas, pues sí quiero aprovechar este espacio para reclamarla, para pedirla, y pues desde luego también a la Corte, antes de que se vaya, que cometan un acto de justicia, que mira que estas personas se lo merecen. No, o sea, que así sea, y este espacio lo ve mucha gente que es muy sensible a los temas de justicia, mucha gente que también son víctimas de, no este caso, pero de muchos otros casos. Entonces, ese llamado para toda la gente. Si saben de algo que está relacionado con este caso, es momento de alzar la voz, y es momento de que, como bien lo dijo Ricardo, esa corresponsabilidad social que tenemos,
Mucha gente luego me escribe, ¿cómo ayudo? Así puedo ayudar. Así ¿no? puedo ayudar. Ricardo, gracias. Gracias. Y gracias a quienes se conectaron hoy. Gracias.